Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias que inspiran, que motivan a vivir con positividad, pero que también invitan a la reflexión y al pensamiento profundo. El viento soplaba con fuerza sobre las colinas cubiertas de niebla blanca en Eberrin. Aquel invierno llegó temprano, frío e implacable, como la pérdida que acababa de sufrir Helena Marlove. En una pequeña cabaña de madera, acurrucada junto al viejo bosque de pinos, Helena se sentaba en silencio en una mecedora desgastada. Una manta de lana cubría sus piernas, mientras sus manos apretaban la última carta de su esposo, ahora solo un papel manchado de lágrimas, 7 meses atrás, en una rara mañana soleada de primavera. Su esposo, Callum Marlove, falleció en un accidente de alpinismo en la cima de Barencrest. Era su pasión, un deseo que llevaba desde joven. Helena le había suplicado muchas veces que dejara de arriesgarse, pero Callum siempre sonreía, con los ojos llenos de luz. Yo pertenezco al cielo, Lena. Allí es donde encuentro el resto de mi alma. Ahora, solo ella quedaba en ese espacio helado. Todo lo que alguna vez fue un hogar, no era más que recuerdos que se le metían en el pecho, y con cada respiro se rompía un poco el corazón. Helena se encerró en el silencio. Hasta aquel día que cambiaría su vida, el día que descubrió que llevaba una pequeña vida en su interior. Fue una tarde lluviosa. La lluvia ligera se acumulaba en los pétalos de las flores de Aster en el porche, aquellas que Callum había plantado para ella en su primer año de convivencia. Helena estaba sentada en el baño, observando 2 líneas rojas tenues en la prueba de embarazo, con las manos temblorosas y sin poder pronunciar palabra. Primero fue el asombro. Luego, una oleada de emociones sin nombre. Miedo. Confusión. Pero al final, lágrimas, lágrimas silenciosas, no de dolor, sino de una luz tenue en medio de la oscuridad. Callum, me dejaste una parte de ti. Desde ese instante, Helena cambió. Seguía viviendo con la ausencia, pero ya no permitía que la arrastrara. Empezó a levantarse temprano, a cuidar de sí misma, poniendo cada gramo de fuerza, cada cucharada de sopa, cada paso a pesar del cansancio, con la esperanza de que ese pequeño ser en su vientre creciera sano y fuerte. Con el paso de los días, la cabaña comenzó a llenarse de luz nuevamente. Helena pintó con sus propias manos la cuna de madera que había usado Callum de niño, lijando cada tabla con cuidado, aplicando con amor cada capa de pintura blanca. Tejía mantas de lana, leía libros sobre crianza, y cada noche, sentada junto a la ventana, ponía su mano sobre el vientre y susurraba historias sobre el padre que ya no estaba. Cada vez que el cansancio la vencía, levantaba la vista hacia la cima del Barencrest, donde Callum había dejado su cuerpo. En su mente, Helena imaginaba a un Callum fuerte, sentado en lo alto de la montaña, mirando al cielo y sonriendo hacia ella. Protegeré a nuestro hijo como tú me protegiste a mí, Callum. ¿Lo juro? Mes 8. El invierno llegó antes de lo habitual. La primera nevada cubrió de blanco los tejados cuando las contracciones comenzaron en plena noche. No había nadie a su lado. No hubo llamada de auxilio. Ninguna mano que apretara la suya para darle ánimo. Helena arrastró los pies hasta el dormitorio. La tenue luz del candil proyectaba su sombra alargada en la pared como un alma errante. El dolor la desgarraba por dentro, pero en sus ojos ardía una llama que no se extinguía. Apretaba los dientes, aguantando, con una mano aferrada al abrigo de Callum colgado cerca de la cama. Como si él estuviera allí, con ella. Un llanto agudo rompió el silencio de la noche helada. El niño nació entre el silbido del viento y la nieve volando. Un varón, rojo y diminuto como un brote frágil en medio de una tormenta blanca.
Elena lo colocó sobre su pecho, pegándolo a su piel helada pero ardiente de amor maternal. Las lágrimas volvieron a caer. Pero esta vez, no eran de tristeza, sino de vida, de esperanza, de algo más poderoso que cualquier dolor en el mundo. Le puso de nombre Rowen, que significa fresno rojo, un árbol que crece en las laderas frías de las montañas, fuerte, brotando entre el hielo. Eres lo último que me queda en este mundo, Rowen. No permitiré que nada te haga daño. Desde ese día, la cabaña de madera pareció despertar. El llanto del bebé se entrelazaba con el canto de los pájaros cada mañana. La luz cálida de la cocina volvió a brillar. Elena empezó a plantar más verduras, a criar gallinas y a coser pequeñas prendas para Rowen. Cada comida, cada sueño, lo dedicaba con todo su amor, como si cada detalle en la vida de su hijo fuera el tesoro más valioso que podía conservar. No permitía que llorara mucho. No dejaba que tocara nada que pudiera herirlo. Cuando dio sus primeros pasos, forró toda la casa con suavidad. Cuando lo escuchó balbucear mamá, el corazón de Elena estalló en 1000 pedazos de emoción. Hacía todo lo posible para compensar, para llenar el vacío que Cayum había dejado. A veces, en las noches de invierno, sacaba a Rowen al porche, los envolvía a ambos en una manta gruesa de lana, y alzaba la vista hacia la cima de Baren Crest, apenas visible bajo la luna brumosa. Allí, creía que Cayum los observaba. Y Rowen, el niño nacido de lágrimas, de las cenizas de la pérdida, era la prueba viva de que el amor puede resucitarlo todo, pero también en esas noches, allá arriba, empezó a ver una silueta extraña, un ave grande, con las alas extendidas como una cinta negra que surcaba el cielo sobre la montaña. Elena no sabía qué era, pero en lo profundo, sentía que algo la esperaba. Un desafío. Una lección. Un giro que aún no podía nombrar, todavía no. No por ahora, en sus brazos, solo estaba Rowen, el niño de la esperanza, del amor, y el corazón que sigue latiendo por dos personas que se amaron con toda el alma. La primavera llegaba tarde a las tierras altas de Ebervin. Por la mañana temprano, aún quedaban gotas de rocío delicadas sobre las hojas de los helechos, desprendiendo un leve aroma a resina de pino. En una pequeña cabaña de madera al borde del bosque, la luz del sol atravesaba la ventana, iluminando una escena tan tierna que conmovía el alma. Un niño de cabello castaño oscuro y ojos grandes como avellanas dormía plácidamente en los brazos de su madre. Rowen Marlove tenía ya 6 años. El tiempo pasaba como en cada bufanda de lana que tejía Elena, en cada pastel que horneaba, en cada cuento de hadas que susurraba al oído de su hijo cada noche. La cabaña ya no era el lugar sombrío de antaño, sino un oasis de seguridad, un refugio de absoluta ternura. Elena había cumplido la promesa que hizo años atrás. Desde que Rowen nació, convirtió el mundo entero a su alrededor en un nido suave, sin esquinas, sin bordes filosos, sin nada que pudiera herirlo. Rowen vivía como un brote tierno en una campana de cristal, regado con amor, protegido del sol y la lluvia, mimado como un tesoro sagrado del destino. Cuando Rowen se caía, ella no lo dejaba levantarse solo. Elena corría hacia él, lo alzaba, sacudía el polvo y lo abrazaba con fuerza como si el mundo entero fuera a desmoronarse por un simple rasguño. Cuando Rowen rompió una taza de porcelana, un recuerdo de la abuela, el niño se asustó, temblándole los labios al mirar los pedazos. Pero Elena solo sonrió, recogió los fragmentos y dijo: «No pasa nada, hijo. Mientras te tenga entero a ti, lo demás no importa». Y el niño aprendió una lección: los errores no dan miedo si uno es perdonado. Día tras día,
En aquel hogar cálido, Elena lo hacía todo sola. Se levantaba temprano a cocinar, limpiar, cuidar el jardín, calentar agua para el baño de Rowen, e incluso hacía cosas que él podría haber aprendido a hacer con el tiempo: traer leña, regar las plantas, pelar verduras. Cada vez que veía a su hijo holgazanear, solo suspiraba en silencio y seguía haciéndolo por él. En lo profundo de su ser, había un miedo latente: si su hijo enfrentaba el esfuerzo, si conocía la decepción, entonces las grietas de su propia vida podrían transferirse a él. Elena ya había sufrido demasiadas pérdidas. Y no permitiría que Rowen conociera ni una sola astilla del cruel mundo exterior. Rowen creció con un alma inocente, despreocupada, casi sin preocupaciones. No entendía por qué la gente discutía, porque en su casa todo se resolvía con una sonrisa. Nadie lo regañaba, nadie lo castigaba. No conocía el sentimiento del rechazo, porque desde pequeño jamás escuchó un no de los labios de su madre. A Rowen le encantaba dibujar, y cuando quiso pintar en las paredes de la casa, Elena no se lo prohibió. Solo pegó unas hojas grandes en la pared y se sentó a su lado, observando cada trazo torpe. Cuando el niño arrojó los lápices frustrado por no saber dibujar bien, ella le acarició la cabeza y dijo: «No pasa nada. Un verdadero artista no siempre dibuja bonito. Con que te diviertas, es suficiente». Elena no se daba cuenta de que, al ocultarle las dificultades, también ocultaba las oportunidades para que Rowen aprendiera a crecer. Una tarde de otoño, cuando Rowen acababa de cumplir 8 años, su maestra de la escuela del pueblo le dio una tarea: plantar y cuidar una pequeña planta durante 7 días, y registrar su crecimiento. Rowen llevó a casa una maceta diminuta, con el rostro lleno de entusiasmo. El primer día, regó la planta tanto que la tierra se volvió lodosa. El segundo día, se olvidó completamente de regarla. El tercer día, las hojas empezaron a marchitarse. Cuando la maestra preguntó, Rowen respondió confundido: «Es que la planta no quiere crecer». Elena se enteró de lo sucedido. Esa noche, mientras Rowen dormía profundamente, ella silenciosamente reemplazó la planta por otra más fresca. Y escribió en secreto un diario de crecimiento tan hermoso como un sueño. Cuando Rowen entregó la tarea, recibió una buena calificación y fue elogiado frente a la clase. Se sintió orgulloso, sin saber que todo había sido obra de otra mano. Elena se prometió a sí misma: «Solo estoy ayudando a mi hijo a no salir herido». Solo esta vez, pero los solo esta vez comenzaron a multiplicarse. Cuando Rowen se olvidaba de estudiar, Elena escribía una nota para disculparse con el profesor. Cuando discutía con algún amigo, ella hablaba con los padres del otro niño para hacer las paces, convencida de que su hijo no tenía la culpa. Cuando él se negaba a comer verduras o a hacer tareas en casa, ella solo sonreía y decía: «Aún es pequeño». A los 10 años, Rowen empezó a mostrar los primeros signos de frustración cuando las cosas no salían como él quería. Golpeaba la mesa cuando un juego no iba como esperaba. Se enojaba cuando llovía y no podía salir. Lloraba desconsoladamente al perder su juguete favorito, no por el juguete en sí, sino porque sentía que se lo habían quitado. Elena seguía ahí, secando sus lágrimas, consolándolo, buscando un reemplazo, incluso comprando uno más caro en un pueblo a 10 millas de distancia. Cada noche, ella lo abrazaba como el primer día, susurrándole: «Mi querido Rowen, no necesitas ser nadie en especial. Solo vive feliz, vive seguro. Mamá se encargará del resto». Pero no sabía que,
cuando unas alas permanecen ocultas por demasiado tiempo, nunca aprenden a volar. Un día, mientras barría el patio, Elena vio a Rowan junto a un arbusto de margaritas silvestres, arrancando los pétalos uno por uno y tirándolos al suelo sin preocupación. Se acercó y le habló con suavidad. «¿Qué haces, Rowan?» «Solo estoy jugando», respondió él, sin volverse. «¿Podrías jugar de otra forma?» «Estas flores las planté para...» «Son solo flores», gruñó Rowan, girando para lanzar a Elena una mirada molesta. Por primera vez, Elena se quedó paralizada. Por primera vez, notó algo extraño en la mirada de su hijo, una mirada que ya no era tierna como cuando era un bebé, sino que tenía algo parecido a la indiferencia. Esa noche, cuando Rowan dormía, Elena se sentó sola bajo el alero de la casa, mirando hacia la cima de Barencrest. Las nubes se deslizaban lentamente, y la tenue luz de la luna se proyectaba sobre la montaña gris y fría. En silencio, susurró, «Callum, cumplí mi promesa. He protegido a nuestro hijo de toda crueldad. Pero, ¿acaso lo estoy volviendo débil? O peor aún, incapaz de distinguir el bien del mal?» El viento bajaba desde la cima, trayendo consigo un susurro que sonaba como una antigua voz lejana, y desde la distancia, como una sombra cruzando la luna, un ave grande voló por encima, girando en el aire. Silenciosa pero decidida, Elena no sabía qué significaba aquello. Pero dentro de ella comenzaba a formarse una pregunta sin respuesta: ¿puede un hogar demasiado suave criar un alma lo suficientemente fuerte como para volar? Cuando Rowan tenía 13 años, el invierno llegó más temprano de lo habitual. El frío, sin previo aviso, cubrió la colina detrás de la casa con una densa niebla. El pino frente a la puerta temblaba encogido, dejando caer las últimas hojas secas. Pero lo más gélido, Elena lo sentía con claridad, no era el viento helado del Barencrest, sino el hielo en el corazón de su propio hijo. Rowan ya no era el niño inocente que se acurrucaba en su regazo cada vez que soplaba el viento fuerte. Ahora, casi alcanzaba la altura de Elena, con el cabello largo y enmarañado como si desafiara intencionalmente el cuidado que alguna vez recibió. Su voz se había vuelto más ronca y grave. Pero en lugar de llamarla mamá con ternura, solía responder con un seco sí, «ya lo sé», o, peor aún, con un silencio largo y asfixiante. Una tarde gris, Elena llamó a la puerta de Rowan, llevando una bandeja con sopa caliente. Con dulzura dijo: «¿Terminaste de estudiar? Hice tu plato favorito, con castañas». La puerta se entreabrió ligeramente. Rowan estaba allí, con los ojos fijos en la pantalla de un cómic importado del pueblo. Miró la sopa y murmuró con fastidio: «¿Podrías no molestarme?» «Ya te dije que no toques la puerta así». Elena se quedó quieta, pero intentó sonreír. «Solo me preocupa que tengas hambre, ya puedo cuidarme solo. No tienes que seguirme a todas partes como una sombra». La puerta se cerró de golpe. Una ráfaga de aire frío entró por la ventana del pasillo, haciendo ondear la cortina blanca como un suspiro que no alcanzó a ser voz. Desde entonces, cada día en la pequeña casa fue una batalla silenciosa. Elena cocinaba, limpiaba, preparaba todo como siempre, pero ya no escuchaba la voz de su hijo llamándola. Rowan vivía en su propio mundo, un mundo de libros, aparatos viejos y canciones rebeldes de una radio antigua que él subía en secreto, un mundo donde esos objetos se convirtieron en sus únicos compañeros. Empezó a enfadarse por cosas insignificantes. Cuando Elena doblaba la ropa de manera diferente a la que él quería, cuando ella le hacía demasiadas preguntas sobre la escuela,
o cuando entraba a su habitación sin tocar la puerta. Cada vez que eso pasaba, él tiraba cosas, golpeaba la mesa. Y a veces se iba al bosque toda una tarde sin decir una palabra. Elena sufría. Intentaba hablar con él, buscar razones, recuperar esa conexión que antes había sido tan cálida. Pero todo lo que recibía como respuesta era: mamá, no me entiendes. No entiendes nada. Ya no soy un niño. No me trates como si no supiera nada. ¿Puedes dejar de controlar todo, por favor? Quiero decidir sobre mi propia vida. Esas frases eran como cuchillas, cortando profundamente el corazón de una madre que siempre creyó que amar lo suficiente sería suficiente. Elena había olvidado algo importante. Un niño criado con una dulzura absoluta no sabrá cómo enfrentar las tormentas, ni aprenderá a respetar los límites. Ahora, cuando el instinto de la adolescencia despertaba, cuando el ego de Rowen era como un ave con plumas nuevas que ansiaba volar lejos, no tenía alas fuertes, solo un deseo desesperado de sacudirse el mundo, aunque eso significara estrellarse contra las rocas. Rowen empezó a exigir una libertad para la que nunca había sido preparado. Iré solo al pueblo. No necesito que vengas conmigo. Ya no quiero estudiar lo que tú me obligas. Estoy harto. Puedes impedirme muchas cosas, pero no sueñes con controlar mi futuro. Una vez, cuando Elena revisó por casualidad la mochila de Rowen, encontró unas revistas extrañas, traídas de otra región, algo que nunca había permitido en su casa. Contenían historias oscuras, violentas, salvajes y desafiantes, todo lo contrario a los principios de vida que ella siempre le había enseñado. Cuando le preguntó, Rowen respondió con frialdad: no tienes derecho a revisar mis cosas. Odio como siempre te metes en todo. Elena rompió en llanto. Pero sus lágrimas ya no detenían a Rowen como antes. No la abrazó. No se disculpó. Solo se quedó ahí, en silencio, con la mirada perdida, como si quisiera escapar de este mundo. Elena recordaba el día en que Rowen dio sus primeros pasos. Se cayó, y ella corrió a sostenerlo. Lloró, y ella lo consoló, besándolo en la frente. Ese día, juró que nunca dejaría que su hijo sufriera. Pero ahora, esa misma protección lo había dejado luchando con unas alas que aún no eran lo suficientemente fuertes para volar. Él quería volar, pero no sabía lo que era el viento en contra. Quería decidir, pero no entendía que toda elección lleva consigo una consecuencia. Una noche de octubre, Rowen entró en la cocina con el rostro impasible. Ya no voy a estudiar. Los chicos del pueblo ganan dinero trabajando por su cuenta, y yo haré lo mismo. Elena quedó atónita. Pero si apenas tienes 13 años. No puedes dejar la escuela así nada más. ¿Por qué no? Tú nunca me dejas decidir nada. Hasta ahora he vivido como tu sombra, protegido como un pollito bajo el ala de su madre. Rowen, murmuró Elena, con la voz quebrada. Todo lo que hago es por ti. ¿Por qué te amo? No, gritó Rowen, con los ojos encendidos de rabia. Tú me amas a tu manera. Pero no confías en mí. No me dejas crecer. La cocina se volvió fría. El viento apagó la vela. Elena sintió que se congelaba, no por las palabras de su hijo, sino por el miedo que se alzaba en su interior. Quizás. Tiene razón. Esa noche, Elena se sentó junto a la ventana, mirando hacia el bosque oscuro donde Rowen solía irse cuando se enojaba.
Puso la mano sobre una bufanda de lana a medio tejer, un regalo de cumpleaños que había empezado para él. Pero ahora, ¿acaso él aún necesitaría esas suaves hebras cálidas? Nunca le enseñó que hay cosas que uno debe aprender a través del dolor, a asumir la responsabilidad por sí mismo, a pedir perdón, no porque mamá lo ame, sino porque eso es crecer, y en su sueño esa noche, Elena vio a Rowan como un pequeño pájaro lanzándose fuera del nido, tambaleándose entre la tormenta. No podía elevarse, pero tampoco caía, quedaba suspendido, confundido, en un cielo cubierto de niebla. Las alas jóvenes ya comenzaban a aletear con desesperación. Pero el viento no conoce compasión por las flores, y la madre, ahora, solo podía mirar, en silencio, con la mano sobre el pecho, donde la primera grieta había comenzado a formarse. La nieve cayó intensamente toda la noche, cubriendo el tejado, los árboles y los senderos alrededor de la granja. Aquella mañana, el cielo estaba gris plomo, y ráfagas de viento azotaban los prados cubiertos de blanco. Elena permanecía inmóvil frente a la ventana. Con la mirada perdida en la lejanía, hacia las montañas de Barencrest, donde los picos afilados como garras se recortaban, sombríos, bajo un manto de nubes densas. En su corazón había una tormenta feroz, no menos salvaje que el viento exterior. Desde el día en que Rowan entró en la adolescencia, cada jornada había sido como una batalla silenciosa. Él se había vuelto un extraño, como un alma arrancada del cuerpo que ella una vez había acariciado con ternura. Esa mañana, al entrar en la cocina, Elena vio que el cuenco de sopa que había preparado la noche anterior seguía intacto sobre la mesa. En la superficie flotaba una capa de grasa solidificada, fría como una negativa que no necesitaba pronunciarse. Rowan había salido temprano de casa, dejando atrás solo indiferencia y un vacío anhelante. Incapaz de soportarlo más, Elena se puso un grueso abrigo. Se envolvió el cuello con una bufanda y salió de casa en silencio. Dejando tras la puerta entreabierta un chirrido helado, se dirigió hacia el monte Barencrest, el lugar al que siempre acudía cuando su alma tambaleaba, para calmar su corazón. El sendero hacia la montaña estaba casi sepultado bajo una capa espesa de nieve. Elena avanzaba paso a paso, lentamente, hundiendo los pies mientras el viento gélido le azotaba el rostro. No sabía cuánto tiempo había caminado. Solo sentía que cada paso era como un latido quebrado de su corazón fatigado. Finalmente, llegó a la cima rocosa que conocía bien. Aquel lugar donde solía cargar al pequeño Rowan en brazos para mostrarle lo inmenso que es el mundo. En esos días, los ojos de Rowan brillaban y decía: «Mamá, algún día volaré como esos pájaros». Ahora, su hijo realmente quería volar, pero no para descubrir el mundo, sino para escapar de su madre. Elena se sentó sobre una gran roca cubierta de musgo. El viento helado se colaba por cada rendija de su ropa y le mordía la piel. Pero ella no lo notaba. Miraba las nubes pasar, con el alma al borde de las lágrimas, y entonces el viento cambió de dirección. Un silbido rasgó el aire, tan potente que la hizo alzar la cabeza de golpe. Una sombra gigantesca cruzó el sol. Por un instante, el cielo pareció estremecerse. Un águila apareció. No era un águila común, sino una criatura majestuosa, enorme, digna de leyenda. Sus alas se extendían como velas de un navío de guerra, y sus plumas plateadas brillaban bajo el sol. Sus ojos dorados, profundos y penetrantes, parecían capaces de atravesar toda la nieve. Y el alma humana, Elena quedó paralizada. Su corazón dejó de latir un instante. La criatura dio unas vueltas en el cielo antes de aterrizar lentamente sobre la roca frente a ella.
El viento que generaban sus alas levantaba la nieve a su alrededor. Elena retrocedió instintivamente, pero la criatura no mostraba intención de atacar. Solo la miraba. Durante mucho tiempo, entonces, una voz resonó no desde su boca, sino dentro de su mente. Grave, antigua, con un eco como un llamado desde el cielo lejano: Elena. Madre de corazón resquebrajado. Has venido aquí buscando paz, pero olvidas que las olas dentro de ti no vienen del viento de la montaña, sino del mismo nido que con tanto esmero construiste. Elena abrió los ojos de par en par. No entendía. ¿Aquella voz de quién era? ¿Una alucinación? La locura dentro de ella, pero el águila seguía allí, inmóvil como una estatua viva. Sus ojos no se apartaban de ella. ¿Tú? ¿Quién eres?, susurró Elena, sin saber si hablaba con alguien o con su propia demencia. Soy Aquila, resonó la voz en su mente, como un trueno en el horizonte. El que interviene cuando los humanos pierden el rumbo. He sobrevolado cientos de montañas, he visto a miles de crías dejar sus nidos. Pero en ti he visto algo raro, un nido tan hermoso, que hizo que el pichón olvidara cómo batir las alas. Elena se estremeció. El viento seguía soplando. La nieve seguía cayendo. Pero su corazón estallaba con una oleada de consciencia sin nombre. ¿Acaso lo he protegido demasiado?, preguntó, con voz entrecortada por el llanto. Le diste a tu hijo un nido suave. Pero olvidaste que los pájaros no nacen para quedarse en el nido para siempre. Elena bajó la cabeza. Las lágrimas brotaron, pero se congelaron de inmediato sobre sus mejillas. No podía respirar. Había hecho todo por Rowan. Amaba a su hijo más que a su propia vida. Pero, ¿acaso ese amor se había convertido en cadenas? Solo quería que no se lastimara. El mundo allá afuera es tan cruel. El mundo siempre ha sido cruel. Pero es en esa crueldad donde las alas se fortalecen. Si solo vuelas dentro de una jaula, las plumas serán suaves. Pero el corazón será débil. Temes perder a tu hijo, por eso lo retienes. Pero un pajarillo retenido en el nido por demasiado tiempo, a veces ya no desea regresar. Elena se ahogó en sus propias emociones. Las palabras de Aquila desgarraban cada capa de su alma, como si alguien diseccionara las heridas más profundas que había ocultado. Pero si lo suelto, si lo dejo volar, ¿quién lo sostendrá cuando caiga? Aquila guardó silencio. El viento se detuvo por un instante. Luego, su voz volvió a sonar más suave, como una antigua canción de cuna. Una madre no es quien evita que su hijo caiga, sino quien le enseña a levantarse cuando lo hace. Has construido un nido maravilloso. Ahora es momento de enseñarle a partir y a regresar. Elena levantó la mirada. El sol brillaba a través de las alas plegadas de Aquila, formando un halo resplandeciente. Cuando el huevo se rompe, la madre águila cubre el nido con las plumas más suaves. Plumas, musgo y pasto seco, todo lo más cálido y tierno lo traigo para mi cría. Porque, en los primeros días, el pajarillo no conoce nada más que el latido de su madre y el calor del nido. Así es como sienten que el mundo no es un lugar temible. Elena escuchó, con el corazón encogido.
En su mente aparecieron imágenes de Rowan cuando era pequeño, las noches abrazándolo durante las tormentas, las veces que lo arrulló con susurros bajo la tenue luz de una lámpara. Ella también había construido un nido suave para su hijo, pero llega el momento, continuó Aquila, en que el nido ya no es suave. Empiezo a quitar las plumas. Saco el pasto. Las espinas comienzan a sobresalir desde el fondo del nido. El pajarillo ya no puede descansar en paz. Sufre, se retuerce, reclama, pero en ese momento, su cuerpo aprende la primera lección: no se puede vivir para siempre en la comodidad. ¿Se enfadan?, preguntó Helena. Como una niña, siempre se enfadan. Creen que su madre ha cambiado, que se ha vuelto fría, que los ha abandonado. Pero si no lo hiciera, se quedarían en el nido, y sus alas se atrofiarían en una paz falsa. Y entonces llega el momento en que los agarro con mis garras y los lanzo al abismo. Helena se estremeció. ¿Lanzar a su hijo? No podía imaginarlo. Aquila la miró fijamente, no para matarlos, sino para enseñarles a volar. Al caer, por primera vez entienden, las alas no son solo para adornar. Son instinto. Son supervivencia. Son destino. Y sí, no pueden volar. Si no pueden, yo vuelo tras ellos, los atrapo. Y los lanzo de nuevo. Helena apretó los puños. No sabía si debía temer o admirar la manera en que Aquila criaba a sus crías. Era cruel y amorosa a la vez, un tipo de amor que superaba los límites humanos. No intervenimos para siempre, dijo Aquila con voz grave. Llega un momento en que dejamos de salvar. No porque dejemos de amar, sino porque creemos que ya son lo suficientemente fuertes. ¿Lo entiendes, Helena? Amar no es retener a un hijo. Amar es enseñarle a vivir sin mí. Helena guardó silencio por un largo rato. Un pequeño gorrión cruzó el cielo, diminuto y frágil, pero firme en el aire. Ella exhaló, con el corazón hecho un nudo. ¿Pero qué pasa si mi hijo aún no está listo? Nadie está realmente listo. Ni el polluelo. Ni su madre. Esa respuesta, simple hasta lo amargo, hizo que Helena comprendiera algo profundo. La preparación no nace de la previsión, sino de la acción. No existe el llamado momento adecuado para soltar. Solo existe el coraje para atravesar el miedo. Aquila desplegó sus alas. Una vez más, sus alas inmensas cubrieron un pedazo entero del cielo. Me iré volando. No volveré. Pero mis palabras quedarán en el viento. Y cuando aprendas a ser madre con confianza, en lugar de control, verás a tu hijo regresar. No porque te necesite, sino porque te ama. Helena no alcanzó a decir nada. El viento se levantó. Aquila se lanzó al aire, como un alma ancestral que le devolvía el cielo a sí misma, aquel águila, majestuosa, serena, solitaria pero llena de calidez, se llevó consigo la lección más grande que toda madre debe afrontar. El amor verdadero no es aferrarse, sino dejar ir. Cuando Aquila desapareció en el horizonte, Helena seguía allí, sola en medio del patio cubierto de nieve, con los brazos colgando a ambos lados del cuerpo. Pero ya no era la misma Helena. Ya no era la madre angustiada que lo controlaba todo con desesperación. Era una madre que sabía que había llegado el momento de quitar el suave plumaje y dejar que hablaran las espinas. Caminó hacia la casa.
Adentro seguía haciendo frío, la mesa del comedor seguía fría, y la habitación aún estaba vacía sin Rowan. Pero dentro de ella, algo había cambiado para siempre. Cuando las primeras golondrinas desgarraron el cielo, trayendo consigo el calor de la primavera, los árboles del pueblo comenzaron a brotar, y los campos eran removidos para recibir la nueva temporada de siembra. El cielo brillaba con un sol suave, y los campos a lo lejos aún mostraban manchas dispersas de nieve del fin del invierno. En la pequeña casa de techo de paja al final del camino de tierra irregular, donde una vez reinaban las risas, ahora tenía lugar la transformación más silenciosa pero poderosa de una mujer llamada Elena. Desde que regresó del encuentro con el águila Aquila en el acantilado del norte, ese lugar del que se dice es el refugio final de las almas perdidas, Elena ya no era la misma madre. Ya no era la mujer que desde el alba cocinaba gachas para su hijo, tendía su ropa, guiaba al búfalo, acarreaba agua, partía leña, y luego secaba las lágrimas del niño solo porque se había caído al trepar un árbol. Ya no era la que ocultaba todas las tormentas de su vida tras una sonrisa suave, solo para que su hijo estuviera tranquilo en ese capullo llamado amor. Elena volvió y comenzó a desmontar, una por una, las plumas del nido cálido que, sin darse cuenta, había convertido en cadenas. Una mañana, cuando el rocío aún brillaba en la hierba joven, Elena se despertó más temprano de lo habitual. Encendió el fogón, calentó sus manos en el frío somnoliento del inicio de temporada y salió al jardín a recoger unas ramas de romero todavía cubiertas de gotas de rocío. Pero hoy, no preparó el desayuno como solía hacerlo, no horneó el pan blanco favorito de su hijo. No puso a hervir el agua con hojas de menta para que él se enjuagara la boca. No despertó a Rowan con su suave canto junto a la ventana. Ese día, Elena dejó que Rowan se levantara solo, y cuando el chico salió de la cama, con el cabello alborotado, los pies descalzos pisando el suelo de madera helado, y perezosamente preguntó desde el dormitorio: «Mamá, ¿hay pastel esta mañana?». Elena, que en ese momento lavaba verduras en el pozo, solo respondió con brevedad: «No. Si tienes hambre, hay un poco de cereal en la cocina. Prepáralo tú mismo». Rowan se quedó atónito. Estaba acostumbrado a la imagen de su madre amable, paciente, que se ocupaba de todo por él, desde el pastel hasta los calcetines. Pero ese día, su madre ya no corría detrás de sus perezas. Ya no lo mimaba, ya no lo complacía. Él refunfuñó, dio un portazo, y estuvo rezongando toda la mañana. Elena no respondió, y no fue solo el desayuno. Al día siguiente, en vez de llevarlo a la escuela en el carruaje del carpintero como de costumbre, Elena le metió en la mano un pan marrón duro como una piedra y dijo: «La escuela está a menos de 3 millas. Un chico de 14 años puede caminar solo». Rowan abrió los ojos como platos. «Pero hoy hay niebla. El cielo sigue ahí, los árboles siguen creciendo, los pájaros siguen volando. Tú también estarás bien». Ya no había palabras suaves, ni miradas dudosas. Elena no se mostraba fría ahora solo. Serena. Pero era precisamente esa serenidad lo que desconcertaba a Rowan más que nunca. Desde entonces, la vida de madre e hijo entró en un nuevo ritmo, un ritmo que Elena llamaba el viento en contra necesario. Elena empezó a darle tareas domésticas a Rowan: lavar los platos, limpiar el estiércol de gallina, recoger leña seca en el bosque detrás del pueblo. Cosas que antes solo veía hacer a los adultos, ahora eran su responsabilidad diaria. Rowan refunfuñaba. Estropeó un pan que su madre estaba amasando.
rompió un tarro de miel. Derramó el agua hirviendo de las verduras sobre su mano. Antes, en casos así, Elena corría alarmada, lo consolaba como si fuera un pajarito herido, pero esta vez, solo puso un trozo de tela sobre la mesa y dijo: «El agua caliente te enseñará a tener cuidado mejor que mis palabras». Y se dio la vuelta. Rowen se rebeló, no quiso trabajar en el jardín, ni cuidar a las gallinas, ni doblar su manta o lavarse la cara. Una vez, esparció harina por todo el suelo de la cocina a propósito, atrayendo una horda de hormigas. Otra vez, soltó a las gallinas en el campo, obligando a su madre a pasarse la mañana recogiéndolas. Esperaba que su madre se enojara. Esperaba que volviera a ser aquella madre dulce de antes, pero Elena no se enfadó. No gritó, solo dijo: «Tienes derecho a hacer un desorden. Y yo tengo derecho a dejarte recogerlo solo». Rowen se quedó en silencio. La primavera se deslizaba poco a poco hacia el verano. El sol agrietaba la tierra. Cada mañana, los habitantes del pueblo de Windmere cargaban agua para regar sus huertos, encendían el horno para hornear pan y cantaban canciones antiguas para aliviar el cansancio mientras cosechaban uvas. Rowen ya tenía un pequeño terreno detrás de la casa para cultivar cebollas, cilantro y algunos rábanos. Era su rincón de responsabilidad, asignado por su madre. Al principio, era perezoso. Sembraba mal las semillas. Se olvidaba de regar. Dejaba que las gallinas destrozaran los surcos. Cuando su madre cocinaba y no había verduras del huerto de Rowen, ella solo decía: «Cosechas lo que siembras, hijo». Rowen apretaba los labios. Pero esta vez no replicó. Comenzó a aprender de la tierra, tal como su madre le había dicho. Una tarde, al regresar de la escuela, Rowen vio a su madre lavándose las manos en el pozo detrás de la casa. Se acercó con timidez, las manos escondidas detrás de la espalda. «Mamá, hoy le pedí perdón a Miriam por haber roto su cómic». Elena se volvió lentamente y lo miró. «¿Y qué hiciste para remediarlo?» «Usé el dinero que gané vendiendo huevos el otro día para comprarle uno nuevo». Elena no lo elogió. No lo abrazó como solía hacerlo. Solo le tocó suavemente el hombro y siguió lavando el paño como si nada hubiera pasado, pero Rowen lo entendió. Esa fue la primera vez que su madre reconoció su madurez. Con un silencio cálido, llegó la cosecha. Rowen ya se levantaba solo por las mañanas. Preparaba su desayuno. Iba al huerto a revisar la tierra. Empezó a preguntarle a su madre cómo fermentar la masa, cómo curar las uvas, cómo ablandar la mantequilla con las manos. Ya no era ruidoso. Ya no se rebelaba. Los aldeanos comenzaron a susurrar: «El hijo de Elena ha cambiado». Incluso fue a pedir trabajo en la panadería del señor Miller. Parece que esa madre ha aprendido a dar un paso atrás. El viento otoñal llegó barriendo los techos de madera vieja, haciendo girar hojas de arce dorada sobre el suelo marrón del patio. En el pueblo de Windmere, la temporada en que los árboles mudaban sus hojas no solo marcaba un cambio en la naturaleza, sino también una época de esperanza, el momento en que los niños terminaban el año escolar, solicitaban becas, y esperaban que se abriera una puerta hacia el mundo más allá del bosque de robles que rodeaba el pueblo. Rowen tenía 17 años ese año. Alto, de complexión fuerte por los veranos pasados trabajando en el huerto, y con una mirada serena que contrastaba con sus travesuras infantiles. En su corazón ardía un sueño que llevaba guardado durante 2 años: estudiar en el Instituto de Agricultura y Biociencias de Esperia.
una prestigiosa academia ubicada cientos de millas al norte. Un lugar al que los niños de Windermere solo se atrevían a soñar. Se había preparado en silencio. Cultivó un jardín de hierbas para investigar, aprendió de Miller cómo hacer compost orgánico. Ayudó al viejo veterinario del pueblo para comprender mejor la fisiología animal. Tomaba notas, dibujaba mapas del suelo, escribía diarios de siembra, y envió un pequeño ensayo titulado «Cuando la tierra también respira», sobre el proceso de regeneración del suelo seco, y entonces. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a cosechar calabazas, Rowan recibió una carta, un sobresellado, con bordes azul plateado, grabado con una hoja de laurel en relieve. Dentro, las palabras: «Felicitaciones, Rowan Hawthorne. Usted es uno de los 5 estudiantes seleccionados a nivel nacional para recibir la beca completa de Hesperia». Él quedó paralizado. Le temblaban las manos. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino porque la fe que había albergado durante tanto tiempo finalmente se había convertido en una puerta entreabierta. Rowan fue a buscar a su madre. Pero no corrió. No gritó como un niño mostrando un juguete nuevo. Solo caminó despacio, con la carta apretada en la mano. El corazón inquieto como el primer viento de la temporada golpeando la superficie del río. La encontró en la ladera oeste, donde solo había un viejo roble solitario entre la hierba salvaje que le llegaba a las rodillas. Allí, en un día de hace mucho tiempo, cuando Rowan era pequeño, su madre lo había llevado en brazos para contarle la historia de un águila llamada Aquila. Todavía recordaba que ella le dijo: «Este es el lugar donde Aquila alzó el vuelo», donde por primera vez se atrevió a extender las alas hacia un cielo verdadero. Hoy, él estaba ahí, no era Aquila, pero también era un pájaro que por primera vez sentía el viento real sobre su espalda. Su madre estaba sentada, recostada al tronco del roble, remendando una vieja cesta de mimbre. Al verlo, solo levantó la vista, con una mirada serena. «¿Ocurre algo, Rowan?» Rowan no respondió. Se acercó, se sentó a su lado, abrió la carta y la colocó sobre las rodillas de su madre. Elena la leyó de principio a fin, con calma. Sin asombro. Sin júbilo, solo una sonrisa, suave como el rocío de la mañana. Rowan la miró, y dijo, con una voz más grave de lo habitual, pero temblorosa por la emoción: «Ya lo entiendo, mamá. Entiendo por qué dejaste de ayudarme. Porque fue al soltarme cuando descubrí de verdad lo que estas manos podían hacer». Elena no dijo nada. Pero su mirada se posó en los callos en las palmas de su hijo, y luego se alzó hacia el cielo, donde flotaban las nubes. A veces, una buena madre no es la que lo hace todo por su hijo, sino la que se atreve a dejarlo fracasar. Rowan asintió. Apoyó la cabeza en el hombro de su madre, como en los días de su infancia, pero esta vez, su hombro ya no era el de un niño, sino el de un joven que había aprendido a levantarse después de caer. Unos días después, el pueblo entero murmuraba la noticia: Rowan Hawthorne, el chico que una vez fue considerado el más terco del lugar, había sido aceptado en una prestigiosa academia por méritos propios. La gente fue a preguntarle a Elena cuál era su secreto para criar a su hijo. Ella solo sonrió y dijo: «No le enseñé nada especial. Solo aprendí a dar un paso atrás, en el momento justo». Esa noche, mientras el pueblo entero se preparaba para el festival de la cosecha, Rowan volvió a casa más temprano de lo habitual. Traía una pequeña jaula de madera, dentro, un gorrión de alas blancas, una especie rara que solo se encontraba en los robledales del lejano norte.
¿sabes, mamá? Ellos pueden volar tan lejos porque aprenden a batir las alas contra el viento. ¿Como tú?, preguntó Elena, medio en broma. No, mamá. Rowan sonrió. ¿Como tú? Tú fuiste el primer viento que me empujó fuera del nido. Elena no lloró. Pero en sus ojos se reflejaba la luz de la luna dorada, y brillaban como la colina cuando se disipan las brumas del amanecer. Aquella mañana, el aire era fresco, con el aroma a hongos silvestres y tierra húmeda después de la lluvia de la noche anterior aún flotando en el sendero que iba desde la casa de los Hawthorne hasta la estación de carruajes al sur del pueblo. El sol apenas comenzaba a salir. Los primeros rayos se colaban entre las ramas de los arces encendidos, como si vertieran miel sobre el viejo tejado de madera. Los gorriones trinaban, las gallinas en el gallinero empezaban a alborotarse, y el pan en el horno de la señora Rachel, al otro lado de la colina, comenzaba a esparcir su aroma tentador. Rowan estaba de pie frente al porche de su casa, con la mochila de lona colgada a la espalda y el gorro de lana que su madre le tejió cuando tenía 14 años colocado con cuidado sobre su cabeza. A sus pies, unos zapatos de cuero algo desgastados, no nuevos, pero lustrados hasta brillar como parte de un ritual de despedida. Hoy dejaría Windermere. La Academia Hesperia enviaba a recoger a los nuevos alumnos de los pueblos lejanos. Un carruaje cubierto por una lona blanca se detendría al inicio del pueblo justo cuando el sol tocara la campana de la iglesia. ¿No te olvidas de nada?, preguntó Elena, alisando con suavidad las arrugas de la ropa de su hijo, como si cada pliegue pudiera ser una última advertencia. Rowan negó con la cabeza, pero luego bajó la vista y se quitó el collar de plata que llevaba al cuello, con un dije en forma de pluma de águila que Elena le había regalado cuando cumplió 13 años, el mismo año en que se atrevió por primera vez a subirse al techo del establo. Aunque el miedo a las alturas le hacía temblar, guárdalo tú, mamá. Lo volveré a usar cuando sea digno de sostener a otros, como un águila. Elena tomó el collar, mirándolo con una mezcla de orgullo y una melancolía difícil de nombrar. Pero no lloró. No lo había hecho desde el día en que decidió dejar que su hijo viviera por sí mismo. Él la abrazó. Sin dramatismo. Sin tristeza. Solo un abrazo fuerte, lo suficiente para que ambos sintieran que los corazones del otro seguían latiendo, como raíces profundamente enterradas en la tierra, aunque las ramas ya se extendieran lejos. Cuando el carruaje partió del pueblo, las ruedas de hierro crujieron sobre el camino de piedras gastadas, y Rowan miró hacia atrás por última vez. El tejado de madera de su casa, la enredadera frente al porche, el jardín de hierbas que él mismo había cuidado, todo se hacía pequeño a sus espaldas, como un sueño que se desvanece. Los niños del pueblo corrían tras el carruaje agitando las manos, mientras los adultos permanecían en silencio al borde del camino. Algunos sonreían. Otros guardaban silencio reflexivo. Rowan vio que su madre aún estaba allí, sin moverse, sin agitar la mano, solo observando. Pero su mirada, clara, firme, lo seguía como una vela sigue al barco en alta mar. Elena volvió a casa. Todo seguía igual, salvo la ausencia del sonido de unos pasos conocidos. Encendió el fuego, preparó el desayuno, removió la tierra del jardín, recogió los huevos del gallinero, las tareas de siempre, con el mismo ritmo de tantos años. Pero ahora, todo tenía un sabor nuevo, silencioso, vacío y libre. Al mediodía, cuando el sol ya bañaba de oro los tejados y los gorriones habían dejado de trinar como en la mañana, Elena preparó una tetera de té y salió al porche a sentarse. El viento le acariciaba la mejilla, tan suave que parecía el aliento del tiempo.
Alzó la vista hacia el alero, donde había un pequeño nido, escondido entre las vides salvajes que trepaban por el poste de madera. El nido estaba vacío, ya no había trinos, ni alas jóvenes saltando. Pero el nido no se había caído. Seguía firme, intacto, como un refugio dispuesto a recibir de nuevo a cualquier ave que deseara regresar. Se quedó allí sentada mucho tiempo, sin apartar la vista del nido. Entonces, un sonido cortó el aire, un ala de águila, verdadera, no era Aquila, eso era evidente, pero esa gran silueta cruzó sobre la cima del bosque, con las alas extendidas bajo el sol, cada pluma del borde reluciendo como acero pulido. Helena se puso de pie, siguiendo al ave con la mirada. El viento le trajo el olor de la libertad y la despedida. Pero también, el aroma de la esperanza. Vuela, Rowan, susurró ella. Su voz no era fuerte pero resonaba como una bendición sagrada en el corazón de una madre. Deja que el viento te enseñe a ser fuerte. Esa noche, el viento sopló con fuerza sobre los tejados del pueblo. Las puertas de madera crujían, y las campanas de viento chocaban entre sí con un tintineo que parecía una canción de cuna del cielo. Helena no dormía. Salió al porche, dobló el viejo abrigo de Rowan y lo guardó en el baúl al lado de su cama, el lugar donde conservaba todas las cosas que nadie más consideraba valiosas, excepto ella. Nadie sabía cuánto tiempo estuvo allí sentada. Pero cuando la primera luz del amanecer acarició la colina, ella sonrió. Una sonrisa sin tristeza, sin preocupación, solo la sonrisa de una madre verdadera, una que había aprendido la lección final. Amar no es retener cerca, sino tener el valor de dejar volar, aunque ese cielo ya no la incluya. El amor no es un refugio eterno, el amor son unas alas firmes para que los hijos puedan enfrentar el vasto cielo. Muchas gracias a todos por dedicar su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.